Bien, chicos, hoy vamos a trabajar en el área de geometría acerca de los triángulos. Empecemos con lo más básico, ponemos como título elementos de un triángulo, diseñamos un triángulo y ponemos debajo, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, donde más les guste, la definición de qué es un triángulo. ¿Qué es un triángulo, chicos? Aquí yo les voy a presentar una definición clara y sencilla. El triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados. Sencillo, vamos a recordar qué es un triángulo y lo escribimos. Es una figura geométrica que tiene tres lados. Muy bien, ahora vamos a pasar rápidamente, una vez que ya hemos definido, a las partes del triángulo. El triángulo tiene lados, que son las líneas que forman el triángulo. Esa sería la primera de sus partes. Con una flecha ponemos lados. Ahora vamos con otra parte del triángulo que debemos saber, que son las esquinas o vértices. Aquí vemos que el triángulo tiene tres esquinas o vértices. Es importante que identifiquemos que este punto de unión de los dos lados forman una vértice. Y ponemos ahí vértice. Y número 3, vamos a identificar lo que son los ángulos. ¿Qué vienen a ser los ángulos? Es el área o el plano que existe entre dos lados y que nace de la vértice. Ese vendrían a ser su ángulo. Es el área interna que se encuentra entre dos lados y que nace en el vértice. Entonces, anotamos ahí ángulo interno. Esas serían las partes del... Ahí con una flecha identificamos el ángulo, que el triángulo tiene sus tres ángulos. Bien, ahora vamos a pasar a una segunda parte. Vamos a clasificar los triángulos en grupos. Vamos a ver cómo se clasifican los triángulos. Bien, ahí tenemos la clasificación de los triángulos. Se clasifican en dos grupos, según sus lados y según sus ángulos. Vamos ahora a enfocarnos en la clasificación según sus lados. Vemos aquí que tiene se clasifica en tres según sus lados. Vamos a ir con el primero. Ponemos ahí en el cuaderno clasificación según sus lados y vamos a identificar cada uno, a recordar rápidamente. Tenemos el equilátero, que si recordamos es aquel triángulo que tiene sus tres lados del mismo tamaño, la misma medida, la misma dimensión. Cada lado mide 2 centímetros, por eso es equilátero. Escribimos, diseñamos y en la parte posterior escribimos la teoría. Son los triángulos cuyos tres lados son iguales. Vemos ahí diferentes tipos de triángulos equiláteros, pero que siempre tienen sus tres lados iguales. 2.6, 2.6, 2.6. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente, que serían los triángulos isósceles. A ver, ¿cuáles son ellos? Según sus lados, tiene dos lados iguales y uno que no es igual. Vemos aquí en la figura que dos lados miden 2.24 y un tercer lado solo mide 2 centímetros. Entonces ahí vemos que el isósceles es aquel triángulo que solo tiene dos lados iguales. Tiene que cumplir esa regla. Diseñamos un triángulo isósceles, le ponemos las medidas y en la parte posterior vamos a escribir. Son los triángulos que tienen dos lados iguales. Vamos a acomodar el triángulo hasta que cumpla. Ahora sí, es un triángulo isósceles porque está cumpliendo la regla. Muy bien. Vamos a pasar rápidamente al tercer triángulo, que es el triángulo escaleno. Son los triángulos que tienen todos sus lados con longitudes diferentes. 2.5, 2.6, 2 centímetros. Todos sus lados son diferentes.
diferentes. Nosotros podemos escoger la medida que queramos y diseñamos un escaleno de cualquier medida siempre y cuando los tres sean de diferentes medidas. Muy bien, aquí hemos quedado. Ahora vamos a pasar al siguiente, la siguiente clasificación de los triángulos. Esta era la primera. Según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escalenos. Ahí tenemos el segundo grupo. Los triángulos también se clasifican según sus ángulos. Cambian de nombre. Se clasifican en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Vamos a conocer cada uno de ellos. Cuando un triángulo puede ser de una de estas tres clases. Vamos a empezar con el rectángulo. Es aquel cuyo ángulo mide 90 grados. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos la definición de qué es ángulo, ¿verdad? Es el área que hay entre estas dos líneas. Entonces, para que un triángulo sea rectángulo, tiene que uno de sus ángulos, solo uno de sus ángulos tiene que medir 90 grados. ¿Cómo obtenemos eso? Si vemos aquí, dos de sus lados forman una línea recta en forma de L. Por lo tanto, este ángulo mide 90 grados. Podemos ver aquí que los otros no miden. Estos otros dos no miden 90. Solo este lado cumple la regla para hacer un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahí vemos en la imagen que va variando el tamaño de los otros ángulos, pero uno de sus ángulos tiene que medir sí o sí 90 grados. Vamos a pasar al siguiente. Ahí vemos la imagen en movimiento tratando de mostrarnos las diferentes medidas siempre y cuando aquí no cumple. En este momento estamos viendo que esta imagen no está cumpliendo porque mide 94. Ahora sí está midiendo 90 grados. Vamos al siguiente, que es el acutángulo, donde dice que sus tres lados tienen que medir menos que 90 grados. Ahí vemos la imagen en movimiento. Pueden ser diversos tamaños siempre y cuando sus ángulos, los tres, aquí los tres tienen que medir menos de 90 grados. En este momento vemos que no cumple porque uno mide 90, tiene que medir menos. Ahora sí, miren, ahí vemos diferentes tipos de triángulos. Aquí vemos que tampoco está cumpliendo la regla para hacer un acutángulo porque miren, mide más de 90. No es un acutángulo en este momento. Ahora lo vamos a transformar en un acutángulo. Ahora sí, porque sus tres ángulos, los tres, miden menos de 90 grados. Vamos con el siguiente, el obtusángulo. ¿Qué dice la regla? Obtusángulos son los triángulos donde uno de sus ángulos interiores es mayor que 90 grados. Aquí, ¿cuál es el ángulo que cumple la regla? Este ángulo es mayor que 90 grados. Los otros dos no interesa la medida, siempre y cuando uno de ellos, aquí vemos que no está cumpliendo la regla, no es un obtusángulo en este momento, porque uno tiene que medir más de 90 grados. Ahora sí, vemos que el triángulo es un obtusángulo. Aquí vemos que también cumple la regla, es un obtusángulo, 101.31 grados, es más de 90 grados. Está cumpliendo la regla para hacer un obtusángulo. Muy bien, hemos visto aquí la clasificación según sus ángulos. Bien, para terminar, vamos a ver cómo puedo yo medir el ángulo, ya sea de estas líneas o de un triángulo rectángulo o de un triángulo obtusángulo. Vamos a ver cómo se mide. Esta medición del ángulo la tenemos que realizar con un transportador.
Es la herramienta correcta. Ahí vemos el transportador, tiene sus partes. Vemos que aquí siempre el transportador va a tener un orificio en el medio o una cruz. Vemos también que el transportador tiene una fila de números internos y una fila de números externos. Se utilizan ambas. Paso número 1, como vemos en la imagen, debemos poner el punto o la X en la vértice, justo en la vértice donde vamos a medir el ángulo. Y la línea, uno de los lados para medir el ángulo, tiene que coincidir con el 0, ya sea el 0 de la línea interna o el 0 de la línea externa que está al otro extremo. Se utilizan las dos. En este caso, como el 0 está en la línea donde nace mi ángulo, voy a usar las líneas internas. Este ángulo mide 49, casi 50 grados. Estoy usando la línea interna. ¿Por qué? Porque mi línea nace en el 0 de las líneas internas. Ahí vemos cómo le está poniendo la medida. Vamos a ver con otro ejemplo. Ahí está, otro ejemplo para terminar. Ponemos el punto o la X en la vértice donde nace nuestro ángulo. Y miren, ¿dónde está el 0? Aquí vemos que el 0 tiene que ir en la línea. Nace el 0 en la línea, a la misma rectura, pero esta vez es el 0 de los números externos. ¿Podemos ver? Vamos a usar esta vez los números externos. ¿Por qué? Porque el 0 de mi línea es de los números externos. Y medimos. ¿Cuánto mide? Ahí ya puso. 136 grados me indica la línea externa de mi transportador. Entonces, por eso es que usamos las dos medidas, la interna y la externa, según donde va a nacer mi línea. En el anterior caso, nació en la línea en el 0 de los números internos. Ahora mi línea está naciendo en el 0 de los números externos, por eso voy a medir. Y es 136 grados. Muy bien, eso es el tema de hoy relacionado a lo que son triángulos, su clasificación por sus lados, por sus ángulos y cómo medir el ángulo.